the weekend. Temperatures near what in the? Okay, I was wondering. What should I do? Oh, he's got you. Come back. Kiss him. Wow. This is good stuff. I was wondering why Kirsten, our producer, is like, just stay on the screen after. Now it makes sense. Now you know. Trying to mess with Gonna you. eat you. What? There, and he's gone. Where didn't is scare this? you Is that at the all. same shot? Lisa's braver than that at, weather guy. Mile High. It No, is? it's not. No, it's not. Oh, yeah, it's Oh, it's the 49ers, 49ers, yeah. She's gonna Hi. make friends with the bird. She's not scared. Nah. The other guy's a wimp. That is not a happy bird right there. No, it's not. It's, Jason, it's you a get on there 49ers now, fan, yeah. That's why. Aclaraciones. Renuncia de derechos. Todo el contenido utilizado pertenece a sus respectivos autores. La única propiedad intelectual que reclamo es la historia y los personajes originales. Las marcas mencionadas se utilizan con fines narrativos. Recomienda discreción. Esta historia fue creada con el fin de entretener y no pretende ofender a ninguna persona o grupo. Atrapado en My Little Pony con las habilidades de Arlecchino. Entonces, estos son los documentos que hablan sobre la pureza del bosque de mi reino y. ¿De que somos ricos en tierras raras como el litio? Pregunté. Sostenía el documento firmemente con mi telequinesis, manteniendo los ojos entrecerrados. No esperaba que la letra fuera tan ridículamente chica y, para colmo, me costaba un poco leerlo de corrido, ya que no había usado el español para nada durante más de un año. A decir verdad, mi cara en ese momento debía ser un poema. Me parecía demasiado al meme donde un hombre de afrodescendencia está leyendo un papel de una manera curiosa y sumamente memeable. Así es, Príncipe Fatui. En estos documentos se detalla hasta lo más profundo de lo que hemos encontrado, al igual que un elemento nuevo que, en honor a usted, nuestro equipo lo llamó Farulquio, respondió la científica, una pony Pegaso, mientras sostenía un portapapeles y me mostraba una sonrisa llena de fascinación. Oh, eso es algo lindo de su parte, pero regresando a los documentos, entiendo todo esto de las fórmulas matemáticas, como los cosenos y las sumas, pero, ¿era necesario hacer un caos de cuentas matemáticas para saber sobre los protones, neutrones y el núcleo? Digo, fácilmente se puede hacer una mejor operación usando el pi por pulgada, ya que eso da un número más exacto en menos cuentas. Si aplicas una conversión directa de la constante pi sobre la densidad del radio atómico por pulgada lineal, puedes simplificar la ecuación diferencial y omitir por completo toda esa basura de la sumatoria de vectores. Básicamente, estás multiplicando la matriz por pura fuerza bruta, cuando una simple regla de 3 integrada con cálculo infinitesimal y una derivada de segundo orden te daría la carga nuclear exacta sin tener que llenar 10 hojas de puras suposiciones. Al final, el pi por pulgada distribuye el error de redondeo de forma simétrica y te ahorra todo este dolor de cabeza. Conté, lanzando términos y conceptos al hilo sin darme cuenta de que todo lo que dije hizo que la científica abriera la boca con absoluta incredulidad. Las hojas de su portapapeles por poco se le resbalan de la pura impresión. ¿Cómo sabe eso?, preguntó por reflejo. Para ella era casi imposible que en este mundo, el cual a ojos de los humanos parecía estar completamente estancado en la era medieval, alguien supiera de cosas como las matemáticas modernas, física de partículas o cualquier otra cosa avanzada. Ante esa pregunta, solo me giré para verla a ella con desdén. Chica, hay muchas cosas que yo sé perfectamente, y las matemáticas avanzadas son una de esas, dije, colocando una sonrisa medio nostálgica y medio burlona al recordar cómo Dirichlet en su momento, al poco de conocerme, se partía la cabeza con las cuentas matemáticas que yo le enseñaba. Luego, usando la telequinesis, le devolví los documentos a la Pegaso, quien con bastante dificultad los agarró de nuevo, demostrando una vez más que en un solo día su cuerpo aún no se adaptaba por completo a su nueva forma equina. No es por ser grosero ni nada, pero cambia esa arboleda llena de hojas que crecen en todas partes y cámbialas por un sauce lleno de hojas limpias y rectas. Por el momento me retiro, que tenga bonita mañana, dije, dándole una última analogía para que estructurara mejor sus reportes. Acto seguido, me di la vuelta y salí de la carpa principal del pequeño campamento, solo para ser recibido en el exterior por el rugido de un motor pesado. Levanté la mirada justo cuando un vehículo blindado pasaba por delante de mí, un espécimen militar que reconocía a la perfección desde mis tiempos en la Tierra. Un DNV, lo admito, se ve bastante bien en persona, pero, ¿por qué diablos lo trajeron aquí? Esto no me agrada mucho.
Luego hablaré seriamente con la almirante sobre el tipo de juguetes que está cruzando por mi portal, pensé para mis adentros, manteniendo los ojos entrecerrados y esperando a que el enorme vehículo blindado avanzara lo suficiente para dejarme el camino libre. Ya una vez que me alejé un tanto de la zona de despliegue pesado, me dirigí hacia otra sección del asentamiento. Iba rumbo a una carpa específica donde previamente se había acordado que me hablarían sobre algunas tecnologías humanas que, si todo marchaba bajo mis términos, podría llegar a implementar en mi propio reino. Apenas crucé la entrada de la lona, fui recibido por el desbordante entusiasmo de un pony terrestre que, lidiando torpemente con el equilibrio de sus 4 patas, se acercó apresuradamente hacia mí. Príncipe Fatui. Es un verdadero honor que haya venido a nuestra sección. Pase, que lo que estaba esperando ya está listo y aquí mismo, dijo con una enorme sonrisa, haciéndose a un lado para invitarme a pasar al fondo de la instalación. Con total calma y manteniendo mi porte real, lo seguí por detrás. No alcancé a dar más de 3 pasos cuando un olor denso, penetrante e intenso a metal fundido y soldadura industrial pasó directo por mis vías respiratorias, dándome la bienvenida al verdadero taller tecnológico de los humanos. Al fondo de la carpa, el panorama que se abrió ante mis ojos no era precisamente el de una fábrica de armas de destrucción masiva ni un laboratorio de alta tecnología militar. De hecho, era algo mucho más terrenal. Frente a mí se extendían mesas repletas de planos, bobinas de mangueras de alta densidad, válvulas de presión automatizadas, aspersores de diferentes calibres y prototipos de tanques de filtrado fabricados en acero inoxidable y PVC industrial. El olor a metal fundido que había sentido al entrar provenía de un rincón donde otro pony, sosteniendo una antorcha de soldadura con la boca de forma bastante precaria, terminaba de unir los soportes de una enorme estructura de tubos galvanizados. Contemple, Su Alteza, anunció el pony terrestre, inflando el pecho con orgullo y señalando el desmadre de tubos. La tecnología que revolucionará el sustento de su reino. Me acerqué con calma, examinando las piezas con mi telequinesis. Levanté un pequeño dispositivo de plástico negro con una boquilla de latón y lo giré en el aire. Un aspersor de impacto con regulador de caudal dinámico, murmuré, entrecerrando los ojos mientras leía las especificaciones técnicas grabadas en el plástico. Y lo que están soldando allá atrás parece ser el chasis para un sistema de riego por pivote central de tracción mecánica. El pony terrestre se quedó helado, parpadeando un par de veces antes de soltar una risa nerviosa. Vaya, veo que no se le escapa nada, Príncipe Fatui. Así es. Pensamos que, dado el clima y la pureza de las tierras de Orizaba, traer armamento o maquinaria pesada solo causaría fricciones innecesarias con usted. Así que decidimos priorizar la ingeniería civil y la agrotecnología. Lo que ve aquí son los planos y componentes para establecer sistemas de riego por goteo automatizado y microaspersión subterránea. Caminé hacia la mesa principal, donde los planos detallaban la distribución de canales de agua. El sistema estaba pensado para maximizar el rendimiento agrícola utilizando sensores de humedad del suelo conectados a cajas de control analógicas, adaptadas para que pudieran ser operadas incluso con los cascos de este mundo. La idea es simple pero eficiente, continuó explicando el pony, ganando confianza y señalando los mapas con un casco. Diseñamos un circuito cerrado que extrae agua del río cercano, la pasa por estos tanques de filtrado de grava y anillos para eliminar impurezas, y luego la distribuye mediante gravedad y tuberías de polietileno directo a las zonas de cultivo. Con esto, sus agricultores no tendrán que depender de las temporadas de lluvia ni gastar energía mágica en mantener la tierra húmeda. Podrán programar los ciclos de riego por zonas y optimizar el uso del agua al 1000%. Incluso trajimos prototipos de dosificadores Venturi para aplicar fertilizantes orgánicos líquidos de manera uniforme directamente en el flujo de agua. Fertirrigación pura y dura. Escuché toda la explicación en silencio, observando los intrincados diagramas de flujo y las especificaciones de presión por pulgada cuadrada. Si bien para un humano de la Tierra esto era tecnología básica de campo, para los estándares de Equestria y mi reino, implementar un sistema de irrigación técnica a gran escala de forma puramente mecánica y automatizada era un salto de calidad enorme. Significaría una producción de alimentos masiva, constante y sin esfuerzo místico. Admito que esto es mucho más útil que sus soldados jugando a los comandos en mi bosque, dije, esbozando una pequeña sonrisa que hizo que el pony terrestre soltara un suspiro de alivio. Un sistema de riego por goteo bien estructurado solucionaría varios problemas de logística en los cultivos del sur. Exacto. Exclamó el pony, entusiasmado.
Y lo mejor es que es tecnología limpia. No altera la fauna, no destruye el suelo y cumple con todas las condiciones que usted impuso. Solo necesitamos su aprobación para empezar a ensamblar las primeras líneas de prueba en los campos de Orizaba. Me guardé los planos en la mente, analizando la propuesta. El proyecto era impecable y enfocar la tecnología del portal hacia la agricultura era una jugada inteligente de su parte para ganarse mi confianza. Sin embargo, no quitaba el hecho de que afuera seguía paseándose un vehículo blindado de ENV. El sistema de riego me parece excelente y tienen mi permiso para iniciar las pruebas, dictaminé, mirando fijamente al pony terrestre, quien sonrió de oreja a oreja. Pero mantengan algo claro, que me interese su tecnología agrícola no significa que voy a ignorar los juguetes de guerra que la almirante Pérez tiene estacionados afuera. Mañana mismo quiero ver cómo este taller está funcionando a pleno rendimiento, y más les vale que sus tubos de agua sean lo único que planean plantar en mis tierras. Mientras tanto, en el mundo humano, al otro lado del portal, el ambiente del bosque y el olor a naturaleza se desvanecieron por completo, siendo reemplazados por el frío concreto de una oficina de alta seguridad y el zumbido constante de los servidores. Enormes pantallas con mapas satelitales y gráficos de frecuencias decoraban las paredes, parpadeando con luces LED. La almirante Pérez se encontraba de pie, manteniendo una postura rígidamente militar frente a su escritorio, mientras sostenía una línea telefónica completamente encriptada. La humillación que había sufrido horas atrás ante el príncipe Fatui parecía haberse evaporado de su rostro, sustituida ahora por una sonrisa de autosuficiencia y una mirada cargada de una ambición que no podía ocultar. Así es, señor, habló Pérez hacia el receptor, con un tono de voz firme pero lleno de un entusiasmo casi predatorio. Los informes iniciales de los equipos de reconocimiento ya están listos. El panorama allá afuera es increíble. Para que se dé una idea, ese mundo entero está prácticamente estancado en una especie de era medieval. Es sumamente primitivo. No tienen infraestructura moderna, ni telecomunicaciones, ni la más mínima noción de la industria a gran escala. La población local depende enteramente de métodos rudimentarios y griega. Bueno, de esa fuerza mística que llaman magia. Al otro lado de la línea, la voz grave de su superior resonó con un interés inmediato, exigiendo los detalles que realmente le importaban al alto mando. Señor, estamos hablando de una mina de oro absoluta, continuó la almirante Pérez, ensanchando su sonrisa. Es una montaña de recursos vírgenes y completamente libres de explotación. Los análisis del suelo en la zona que aseguramos arrojaron concentraciones ridículamente altas de tierras raras. Hay yacimientos masivos de litio de una pureza que jamás hemos visto en nuestro territorio, y eso es solo la superficie. Los científicos acaban de detectar un elemento de origen desconocido con propiedades energéticas brutales. Los nativos caminan sobre una fortuna multimillonaria todos los días, y ni siquiera tienen la tecnología para procesarla o saber lo que vale. Pérez hizo una pequeña pausa, entornando los ojos con malicia mientras recordaba las advertencias de Alex y las estrictas condiciones que les habían impuesto sobre las armas de fuego. La codicia humana, esa vieja y lamentable sombra de su mundo, ya estaba empezando a mover los hilos en su cabeza. Sé que en el registro de operaciones se mencionan ciertas restricciones por parte de un príncipe local, añadió Pérez, bajando ligeramente la voz con un tono conspirativo. Nos puso condiciones bastante severas respecto al armamento pesado y la vigilancia. Pero seamos realistas, señor. Con el nivel de recursos que hay en juego y el atraso tecnológico que ellos manejan, es solo cuestión de tiempo para que podamos expandir nuestra presencia de manera estratégica. Ese unicornio cree que tiene el control absoluto de la situación por habernos asustado con un poco de pirotecnia mágica, pero no tienen idea de lo que nuestro mundo es capaz de hacer cuando hay tanto potencial esperando a ser reclamado. Quedo a la espera de sus instrucciones para la siguiente fase. Al otro lado de la línea, en una oficina aún más privada y lujosa decorada con maderas finas y mapas del viejo continente, un hombre mayor se reclinó en su pesada silla de piel. Sus cabellos canosos brillaban bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio, y sus dedos, adornados con un anillo de oro de la Academia Militar, tamborileaban sobre la mesa con un ritmo pausado. Al escuchar el reporte de Pérez, una sonrisa lenta y arrugada comenzó a dibujarse en su rostro. Sus viejos ojos, cansados por años de burocracia y estrategia, se encendieron con un brillo de pura codicia. Litio de alta pureza, dice. ¿Y un elemento nuevo? La voz del general superior resonó con una ronquera profunda, pero cargada de un deleite casi infantil.
Maravilloso, simplemente maravilloso, almirante. En un momento donde nuestro mundo se está canibalizando por conseguir una pizca de tierras raras, nosotros nos topamos con un jardín completo listo para ser cosechado. Esos nativos no saben la mina de oro en la que están parados. La industria de nuestro país daría un salto de 50 años con solo el 10% de lo que hay en ese bosque. Disfrute el momento, Pérez, porque estamos haciendo historia. El anciano soltó una pequeña risa seca, saboreando las implicaciones económicas y geopolíticas de semejante descubrimiento. Era el sueño de cualquier nación. Sin embargo, su larga experiencia militar no tardó en devolverlo a la realidad. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una mueca analítica. Ahora bien, hablemos del gobernante. El tal príncipe Fatui, dijo el superior, enderezándose en su silla y entornando los ojos. He estado leyendo las notas previas de inteligencia sobre ese unicornio. No podemos tomárnoslo a la ligera. Un líder que no pertenece a la línea de las princesas conocidas, que habla nuestro idioma a la perfección y que encima tiene la audacia de imponer condiciones a un ejército moderno, es una anomalía peligrosa. ¿Qué tan real es su amenaza, almirante? ¿Es solo un aristócrata local con delirios de grandeza y trucos de magia para asustar niños, o tenemos un problema de seguridad nacional entre manos? Hubo un breve silencio en la línea mientras Pérez transmitía los datos técnicos y los testimonios de los soldados que presenciaron la demostración en el bosque. Conforme el superior escuchaba los detalles exactos del evento, sus cejas canosas se fueron elevando y su rostro recuperó una seriedad gélida. Señor, los sensores térmicos y sísmicos que logramos cruzar antes de que nos condicionaran registraron una anomalía energética masiva a kilómetros del campamento, explicó la almirante al otro lado del teléfono. No fue un truco. Ese espécimen generó una esfera de maná puro y, con un solo ataque, provocó una explosión de magnitud atómica que borró del mapa una enorme parte del ecosistema. Destruyó una montaña baldía por completo en un parpadeo, y lo más perturbador es que un segundo después, usó otra esfera de luz para regresar todo a su estado original, como si el tiempo hubiera retrocedido. Tiene la capacidad de desaparecer un ejército entero si se lo propone. El viejo general se quedó completamente mudo, sosteniendo el teléfono con fuerza mientras procesaba la información. La idea de un solo individuo con el poder destructivo de un arsenal nuclear, y la capacidad mística de revertir el daño a voluntad, le dio un vuelco al estómago. Una fuerza de destrucción masiva concentrada en un solo ser, murmuró el hombre mayor, arrastrando las palabras mientras su mente analítica trabajaba a marchas forzadas. Eso cambia las cosas. No estamos lidiando con un rey medieval al que podamos intimidar con un par de blindados. Estamos lidiando con una potencia nuclear andante. Si ese príncipe Fatui decide cerrar el portal o atacarnos, no tendríamos cómo responder de inmediato de este lado. El anciano suspiró, clavando la mirada en un mapa mundi sobre su escritorio, pero esta vez con una cautela extrema mezclada con su insaciable ambición. Procederemos con extremo cuidado, almirante. Jueguen bajo sus reglas por ahora. Si quiere sistemas de riego y tecnología agrícola, denle los mejores sistemas de riego del planeta. Manténganlo contento, ganen su confianza y, sobre todo, sigan estudiando sus límites. La codicia nos trajo aquí, pero la paciencia es lo que nos va a dar esa montaña de recursos. No provoquen a ese unicornio hasta que sepamos exactamente cómo apagar su cuerno. ¿Entendido, señor? Procederemos exactamente de esa manera. Mantendremos el perfil bajo y les daremos toda la agrotecnología que soliciten para ganarnos su confianza, respondió la almirante Pérez, asintiendo rígidamente frente a la bocina. De repente, un zumbido seco interrumpió la seriedad de la oficina. Pérez apartó ligeramente el teléfono de su oreja al sentir la intensa vibración en el bolsillo táctil de su camisola militar. Con un movimiento rápido de su mano libre, sacó su teléfono satelital de alta seguridad, desbloqueó la pantalla con su huella y abrió la notificación de un mensaje cifrado que acababa de parpadear en rojo. Al leer las líneas de texto que se desencriptaban en la pantalla, su expresión se ensombreció por completo, perdiendo esa seguridad militar que la caracterizaba. Volvió a pegarse el teléfono principal a la oreja para confesar el inconveniente. Aunque, debo informarle que no va a ser una tarea fácil, señor, continuó Pérez, clavando la mirada en la pantalla de su celular. Justo en este momento me acaba de llegar un reporte de inteligencia en tiempo real desde el campamento. El panorama se está complicando. Al otro lado de la línea, el viejo general guardó silencio, incitándola a continuar.
El reporte indica que el príncipe Fatui se está poniendo extremadamente cauteloso, explicó Pérez, guardando finalmente el celular de regreso en su bolsillo. De por sí ya nos tenía la bota en el cuello con sus malditas condiciones, pero las cosas se tensaron aún más en cuanto vio los vehículos blindados DNV que cruzamos por el portal. Ese unicornio no es ningún ignorante. Reconoció perfectamente el armamento y la tecnología bélica que llevamos. Mis hombres informan que se quedó observando los blindados con una mirada que no presagia nada bueno y que ya planea pedirme cuentas mañana mismo. La almirante soltó un suspiro frustrado, apretando la mandíbula. Está claro que no nos va a quitar el ojo de encima. Si queremos estudiar sus límites o mover una sola pieza a sus espaldas, tendremos que ser quirúrgicos. Un solo paso en falso con esos blindados y nos confiscará hasta los camiones de suministro, o peor aún, usará esa maldita potencia atómica contra nosotros. Estamos caminando sobre un campo minado, señor. El viejo general escuchó las palabras de Pérez en un silencio sepulcral, roto únicamente por el sordo zumbido del aire acondicionado en su oficina. El tamborileo de sus dedos sobre el escritorio de madera fina se detuvo en seco. Se reclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando sus manos canosas, con una expresión que pasó del deleite a una profunda y fría seriedad militar. ¿Reconoció los DNV? Preguntó el superior, arrastrando las palabras con un tono de voz que bajó varias octavas. Un unicornio nativo de un mundo medieval reconoció un vehículo blindado de transporte de personal con especificaciones de la Tierra a primera vista. Se pasó una mano por el rostro, procesando esa tremenda anomalía. La ambición seguía ahí, pero el viejo estratega en él sabía perfectamente que las reglas del juego acababan de cambiar drásticamente. Eso me confirma dos cosas, almirante, continuó el anciano, entornando los ojos con frialdad. Primero, que ese tal príncipe Fatui no es ningún salvaje con corona. Ese maldito bastardo sabe exactamente qué es la tecnología bélica moderna y para qué sirve. Y segundo, que su cautela está más que justificada. No podemos darnos el lujo de tratarlo como a un tonto, porque al primer indicio de hostilidad o movimiento sospechoso, nos va a cerrar el portal en la cara o nos va a borrar del mapa con su artillería mística. El general soltó un bufido, una mezcla de frustración y respeto involuntario hacia el oponente que tenían del otro lado. Clavó la mirada en los informes impresos sobre su escritorio, analizando las opciones a marchas forzadas. Mañana, cuando le pida cuentas por esos blindados, usted no va a titubear, ordenó con firmeza incuestionable. Le va a decir la verdad a medias. Que son vehículos puramente defensivos, destinados única y exclusivamente a la escolta y protección del personal civil y los científicos ante cualquier fauna hostil de ese bosque. Si es necesario, ponga a sus hombres a usarlos para mover materiales pesados de los sistemas de riego. Que vea que esos blindados están ahí para cooperar, no para intimidar. El hombre mayor se acomodó el cuello de su uniforme, soltando un largo suspiro mientras su mente maquiavélica ideaba el siguiente paso. Por ahora, mantenga la cabeza fría, Pérez. Si el príncipe Fatui quiere ponerse cauteloso, nosotros nos pondremos transparentes. Denle motivos para creer que somos sus mejores aliados tecnológicos. Deje que vigile el taller, que supervise los tubos de agua y que se trague el cuento de que venimos en son de paz. Deje que baje la guardia. La codicia humana requiere paciencia, almirante, y nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para encontrar la debilidad de esa potencia nuclear con cascos. Cumpla con su deber. Entendido, general, respondió la almirante Pérez, aunque esta vez su voz no tuvo la firmeza militar de antes. De hecho, arrastró las palabras con una pesadez que delataba una profunda duda. Se quedó mirando fijamente la pared de concreto de su oficina, apretando el auricular del teléfono con fuerza, mientras la inseguridad le carcomía la nuca. Haré exactamente lo que ordena y le daré esa justificación mañana mismo. Pero, si le soy completamente honesta, señor, no creo que ese unicornio se trague el cuento de los vehículos defensivos y de apoyo logístico tan fácil, confesó Pérez, frunciendo el ceño con frustración. Estamos asumiendo que podemos jugar con su psicología, pero hay una alta probabilidad de que todo esto nos estalle en la cara. La almirante hizo una pausa, midiendo sus palabras antes de soltar la verdad más incómoda de toda la operación. Piénselo un segundo, señor. Si ese espécimen fue capaz de identificar un DNV a primera vista en un mundo donde la gente se mueve en carretas, significa que conoce nuestra tecnología bélica al derecho y al revés.
sabe para qué sirve un blindado de asalto, sabe el daño que puede hacer y, sobre todo, sabe perfectamente que un camión de carga estándar basta y sobra para mover tubos de PVC. No es ningún ignorante. Si le salgo con la excusa de que llevamos vehículos blindados con torretas solo para proteger a los científicos de la fauna local, lo más seguro es que lo tome como un insulto a su inteligencia. Y un insulto a un ser que carga con el equivalente a un arsenal atómico en la frente, es una sentencia de muerte. Pérez soltó un suspiro pesado, sintiendo como el frío del aire acondicionado no bastaba para calmar la tensión del momento. Tengo el presentimiento de que se va a poner aún más a la defensiva en cuanto intente justificarle la presencia de esos juguetes de guerra. Jugar a la transparencia con alguien que lee nuestras intenciones militares con tanta facilidad es un riesgo tremendo, general. Si no se lo toma bien, la operación completa en Orizaba se va a terminar antes de que podamos extraer el primer gramo de litio. Al otro lado de la línea, la respuesta del viejo general no se hizo esperar, pero esta vez no hubo tono calmado ni análisis estratégico. El impacto del puño del anciano azotando el escritorio de madera fina resonó a través del auricular como un disparo, interrumpiendo a Pérez en seco. Suficiente, almirante. Rugió el superior, con una voz cargada de una furia tan fría y cortante que hizo que la presión en la oficina de Pérez cayera en picada. ¿Desde cuándo se convirtió usted en la analista psicológica de los nativos? No le pagamos para que tenga presentimientos ni para que tiemble en sus botas ante un maldito caballo con cuerno. El viejo estratega respiraba de forma pesada, dejando salir toda la agresividad y el temperamento militar que lo habían llevado a la cima del alto mando. No iba a tolerar que una de sus mejores oficiales dudara en el momento más crucial de la operación. Me importa un bledo si ese unicornio tiene la inteligencia de Einstein o si puede oler nuestras intenciones a kilómetros de distancia, continuó el general, escupiendo las palabras con desprecio. Usted es un oficial de las Fuerzas Armadas y tiene una orden directa. Le va a dar la maldita excusa de los vehículos defensivos y se la va a sostener mirándolo a los ojos con toda la maldita convicción que le quede en el cuerpo. Si él se lo toma como un insulto a su inteligencia, pues que se lo tome. Pero usted no va a flaquear antes de tiempo. El anciano hizo una breve pausa para recuperar el aire, pero el tono de su voz no perdió ni un ápice de su autoridad aplastante y amenazadora. ¿Cree que soy estúpido, Pérez? ¿Cree que no sé el riesgo que corremos con esa potencia nuclear andante en Orizaba? Soltó una risa seca y carente de cualquier pizca de humor. Mientras usted se preocupa por si el príncipe se molesta, yo ya tengo a todo un equipo del Estado Mayor diseñando un plan de contingencia a gran escala en caso de que ese bastardo se niegue a cooperar o intente cerrarnos el portal. No nos vamos a quedar de brazos cruzados si decide jugar al héroe. Si las cosas salen mal, ya habrá contramedidas listas para asegurar esos recursos a como de lugar. El general se reclinó de nuevo en su silla, dando por terminada la discusión con una última y tajante advertencia. Así que déjese de dudas y de lloriqueos falsos. Mañana se planta frente al príncipe Fatui, le vende el cuento de los blindados de apoyo y me mantiene ese campamento en pie. La orden está dada, almirante. No me haga arrepentirme de haberla puesto al frente de este proyecto. Cumpla con su deber o buscaré a alguien que sí tenga las agallas para hacerlo. Cuelgo. El sonido del tono de ocupado resonó con fuerza en el auricular de Pérez, dejándola en un silencio sepulcral dentro de su oficina, con el rostro pálido y la mandíbula apretada por el tremendo regaño. La almirante se quedó estática por un par de segundos en medio del silencio sepulcral de su oficina, con el rostro pálido y la mandíbula apretada por el tremendo regaño. Bajó la mano temblando de coraje y azotó el auricular contra la base del teléfono de escritorio. Lentamente, pasó saliva, sintiendo un nudo amargo y seco en la garganta. Con la otra mano, guardó el teléfono satelital móvil de regreso en el bolsillo táctil de su camisola militar, apretando el puño con una rabia contenida que ya no cabía en su pecho. Anciano estúpido, pendejo de mierda, escutió Pérez entre dientes, soltando el insulto con todo el veneno posible mientras caminaba un par de pasos por la oficina. Desde la comodidad de su maldito escritorio climatizado, es muy fácil mandar a la gente a morir. Él no tiene que pararse frente a ese monstruo y poner cara de imbécil mientras le miente. La almirante soltó un bufido colérico, intentando calmar las pulsaciones de su corazón antes de dar el siguiente paso. Al día siguiente en el campamento de Orizaba. La almirante Pérez se encontraba de pie dentro de la carpa principal de reuniones, sintiendo como el sudor frío le humedecía el pelaje gris de su cuello.
Su fisonomía de Pony Pegaso todavía le jugaba pésimas pasadas. Sus alas de plumaje militar se contraían y se tensaban involuntariamente contra sus costados, delatando un nerviosismo y una presión que su entrenamiento táctico humano intentaba ocultar desesperadamente a toda costa. Moverse en 4 patas ya era lo suficientemente incómodo, pero lidiar con el pánico en un cuerpo ajeno era una pesadilla completamente diferente. Frente a ella, la imponente presencia del príncipe Fatui llenaba la habitación. El unicornio emanaba una tranquilidad que resultaba de todo menos pacífica. Era esa clase de calma que precede a las peores tormentas. Pérez mantenía la mirada fija en los planos sobre la mesa central, pero su mente era un completo caos de dudas y estrategias que se caían a pedazos. Las palabras agresivas del general superior resonaban en su cabeza como una maldita orden de ejecución. Véndale el cuento de los vehículos defensivos y de apoyo logístico. Cumpla con su deber. Era fácil para ese viejo pendejo ordenarlo desde su escritorio, pero ahí, parada frente a una potencia nuclear andante que identificaba blindados con una sola mirada, la almirante dudaba de cada sílaba que pretendía pronunciar. Tenía la mentira en la punta de la lengua, pero el pánico a que él tomara esa burda excusa como un insulto directo a su inteligencia la hacía contener el aire. Sabía perfectamente que un camión común bastaba para mover los tubos de PVC de los sistemas de riego. Meter un DNV con torreta era una provocación militar en cualquier mundo. Abrió la boca para hablar, intentando forzar su voz de mando, pero las cuerdas vocales no le respondieron. Volvió a cerrarla de inmediato, tragando saliva por tercera vez en menos de un minuto, mientras sus cascos delanteros daban un pequeño y torpe paso hacia atrás por puro instinto de supervivencia. El silencio dentro de la lona se volvió espeso, pesado, casi asfixiante. «Y bien, almirante, ¿por qué tan callada?», pregunté, rompiendo el silencio con un tono arrastrado, sumamente tranquilo y una ligera sonrisa de medio lado. Con total parsimonia, usé mi telequinesis para jalar una silla hacia mí, acomodándome de una forma tan relajada que solo aumentaba la presión en el lugar. Sostuve mi mirada fija en sus ojos, viendo cómo sus orejas de Pegaso se inclinaban ligeramente hacia atrás, delatando su debate interno. «No muerdo, almirante, a menos que me den una excelente razón para hacerlo», continué, apoyando los cascos con elegancia. «No entiendo el porqué de tanta tensión. Tampoco es que vayamos a discutir un tratado de guerra o de paz definitivo el día de hoy, relájese. Solo nos hemos reunido aquí para hablar un rato sobre sus curiosos juguetes de metal que tienen estacionados afuera de mi campamento. Así que adelante, la escucho». Mi comentario cayó como un balde de agua helada sobre la Pegaso. El juego de la transparencia y las mentiras del mundo humano acababa de empezar, y Pérez sabía perfectamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, que un solo paso en falso significaría el fin de toda su operación. La almirante Pérez soltó un largo y pesado suspiro, dejando caer los hombros de Pegaso mientras sus alas se desinflaban un poco a los costados de su cuerpo. Sabía que no tenía escapatoria. Tenía que soltar la bomba y rezar para que el guión del viejo general funcionara, por más estúpido que sonara en su cabeza. Se obligó a enderezar la postura, plantando firmemente sus cascos delanteros sobre el suelo de la carpa y forzando una expresión de seriedad profesional, intentando recuperar esa fachada militar que la caracterizaba en su mundo. «Príncipe Fatui, le aseguro que no hay ninguna mala intención de nuestra parte con esos vehículos», comenzó Pérez, modulando su voz para que sonara lo más convincente y firme posible. «Esos blindados DNV que ve afuera tienen una función estrictamente defensiva y logística. Entiendo que su aspecto pueda resultar imponente o fuera de lugar en este entorno, pero el alto mando consideró necesario su despliegue única y exclusivamente para la escolta y protección del personal civil y científico que cruzará el portal. Como usted sabe, no conocemos los peligros biológicos o la fauna hostil que habita en las zonas más profundas de este bosque, y la integridad de nuestros ingenieros es prioridad. Las torretas están desarmadas o solo configuradas para fuego disuasivo. De hecho, los usaremos principalmente para mover los materiales pesados y los tubos del sistema de riego de los cultivos. Es puro apoyo logístico, se lo garantizo. Venimos en son de paz y a cooperar bajo sus estrictas reglas». La almirante terminó su discurso y sostuvo la mirada, aunque por dentro sentía que el corazón le iba a estallar contra las costillas. Había soltado la mentira con toda la dignidad que pudo reunir. Me quedé completamente mudo por unos segundos, observándola fijamente sin parpadear. El silencio en la carpa se volvió tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo.
La sonrisa de medio lado que tenía en el rostro se borró por completo, reemplazada por una expresión gélida y una mirada tan afilada que hizo que a la Pegaso se le erizara el pelaje del cuello. Apoyé mis cascos en la mesa, inclinándome lentamente hacia ella mientras mi cuerno comenzaba a parpadear con un brillo místico sutil pero amenazante. ¿Me estás tomando de payaso o qué? Esa madre es un vehículo de asalto militar, diseñado para resistir emboscadas y abrirse paso a sangre y fuego en territorio enemigo. Sé perfectamente para qué sirve. Y el hecho de que lo hayan cruzado por mi portal, bajo la patética excusa de que es un tractor glorificado para la agricultura, no es solo una violación directa a las restricciones de armamento que les impuse, es un insulto directo a mi maldita inteligencia. Caminé lentamente alrededor de la mesa, rodeándola como un depredador a su presa. Mis cascos resonaban con un eco pesado en el suelo de la carpa. Pérez no se atrevía a mover un solo músculo, manteniendo los ojos bien abiertos mientras me seguía con la mirada, sudando frío. ¿A ti no te dio la cabeza para inventar una pendejada de este tamaño, almirante? Tú eres una mujer de campo, una estratega. Sabes perfectamente que este guión no se sostiene por ningún lado. Esto apesta a las órdenes de los malditos burócratas y altos mandos que tienes detrás en tu mundo. Esos viejos estúpidos que están sentados en una oficina climatizada, viendo mapas y babeando por los recursos de este lugar sin tener que poner un pie aquí. Creen que porque esto parece la era medieval, pueden venir a medir el terreno, a mandar a sus oficiales a mentirme en la cara y a mover sus piezas de ajedrez a mis espaldas, mientras nos ven hacia abajo con su asquerosa codicia humana. Pero se les olvida un pequeñísimo detalle, almirante. Me detuve justo a su costado, obligándola a mirarme de frente, mientras la presión mágica en el aire se volvía tan pesada que hacía difícil respirar. Yo controlo el portal. Yo pongo las reglas. Y si los imbéciles que te dan las órdenes vuelven a notar una sola intención de querer pasarse de listos con sus juguetes de guerra, no me voy a limitar a borrar una montaña baldía. Voy a colapsar ese portal con todo y su campamento adentro, y los voy a dejar incomunicados del otro lado para siempre. Me alejé un paso, regresando a mi tono de voz peligrosamente tranquilo, pero manteniendo la mirada fija en sus ojos de Pegaso. Ahora, quiero la verdad. Y más te vale que sea buena, porque mi paciencia se acaba al mismo ritmo que el oxígeno en esta capa. ¿Qué carajos hace ese blindado aquí? Me quedé observándola un par de segundos en silencio, viendo cómo abría la boca, completamente atónita, intentando procesar cómo carajos había descifrado la cadena de mando de su mundo con tanta precisión. Una pequeña sonrisa de autosuficiencia volvió a dibujarse en mi rostro. ¿Te sorprende que lo sepa? Solté, soltando un bufido divertido mientras cruzaba los cascos. Por favor, almirante. Tus expresiones te delatan por completo. Tienes una cara de incomodidad que se nota a kilómetros. Estabas tragando saliva cada 10 segundos y dudando de cada sílaba antes de hablar. Tu lenguaje corporal me confirmó que ni tú misma te creías la tremenda estupidez que me estabas diciendo. Eres una militar disciplinada, Pérez. Si fuera tu plan, habrías traído algo mejor estructurado. Pero esto tenía toda la marca registrada de un superior burócrata mandándote al matadero ideológico con una mentira barata. La almirante Pérez apretó los dientes, sintiendo como el orgullo militar y la frustración le daban un vuelco al estómago. El recordatorio de que estaba atrapada entre un viejo pendejo en la Tierra y una potencia nuclear andante en este mundo la hizo estallar, dejando de lado por un segundo el pánico para defender su posición. A mí no me hable de esa manera, príncipe. Respondió Pérez, plantando sus cascos delanteros con fuerza en el suelo, mientras sus alas de Pegaso se erizaban por la pura rabia defensiva. Sí, recibo órdenes, porque soy una oficial de las Fuerzas Armadas, no la dueña de este proyecto. Mi deber es ejecutar la logística y asegurar el perímetro con los recursos que me asignan de mi lado del portal. Yo no vine aquí a insultar su inteligencia ni a jugar al ajedrez con usted. Vine a hacer mi trabajo. La Pegaso dio un paso al frente, sosteniéndome la mirada con los ojos encendidos en una mezcla de coraje y desesperación. ¿Quiere la verdad? Esos DNV están aquí porque el alto mando no va a arriesgar millones de dólares en equipo científico e ingenieros, basándose únicamente en la promesa de que un unicornio local nos va a proteger de lo que haya en este bosque. Para nuestro mundo, la seguridad se escribe con blindaje y torretas, no con fe. No los trajimos para iniciar una guerra ni para medir su terreno. Se lo prometo por mi uniforme. Pero si mis superiores me ordenan cruzar esos vehículos para escolta pesada, yo los cruzo.
Así que si tiene un problema con las políticas de seguridad de mi mundo, no me culpe a mí por acatar una orden directa. Yo solo soy el puente de comunicación aquí. Una risa ronca y pausada escapó de mi garganta, un sonido que heló instantáneamente el ambiente dentro de la carpa. Me acerqué a la mesa de mapas, apoyando un casco sobre el borde y clavando mis ojos directamente en los suyos, disfrutando del absoluto control de la situación. ¿Acatar órdenes? ¿Políticas de seguridad de tu mundo? Repetí con sarcasmo, ensanchando mi sonrisa. ¿Y crees que no lo sé, pues si se trata de México, o me equivoco, almirante? La palabra rebotó en las paredes de lona como un disparo de artillería. El efecto fue inmediato y devastador. Pérez abrió los ojos a más no poder, el color gris de su rostro de Pegaso pareció desvanecerse por completo y sus alas se congelaron a medio agitar en un shock absoluto. Su respiración se detuvo. Que un unicornio en un mundo medieval supiera el nombre exacto de su nación, de manera tan directa y casual, destruyó cualquier rastro de la fachada militar que le quedaba. ¿Qué? ¿Cómo? Titubeó, dando un paso torpe hacia atrás mientras sus cascos temblaban levemente. Por favor, Pérez, no me hagas perder el tiempo fingiendo demencia, continué, caminando a paso lento alrededor de ella, asestando cada palabra con precisión quirúrgica. Conozco perfectamente a tu país. Conozco su historia, su política y su sistema económico. Sé muy bien cómo se manejan las cosas del otro lado del portal. Estamos hablando de una república donde la burocracia es un arte y donde el libre mercado está aceitado por los intereses de unos cuantos. Me detuve justo a su espalda, permitiendo que mi sombra cobijara su cuerpo de Pegaso. Pero lo que más conozco, almirante, es su lamentable sistema de corrupción. Ese cáncer institucional donde los altos mandos y los políticos de cuello blanco firman contratos multimillonarios bajo el agua, donde se desvían recursos públicos y donde los presupuestos de defensa misteriosamente se inflan para justificar la compra o el despliegue de juguetes bélicos como esos DNV de allá afuera. Sé perfectamente que un general allá en la capital prefiere mandar a una de sus mejores oficiales a una misión suicida con una mentira barata en la boca, antes que arriesgarse a perder el jugoso financiamiento de un proyecto de extracción de recursos. Su codicia es predecible, Pérez. Su sistema entero lo es. Me coloqué de nuevo frente a ella, cruzando los cascos y mirándola desde arriba con una frialdad absoluta. Así que no me vengas con el cuento patriótico del deber y el uniforme. Tu superior te mandó a mentirme porque pensó que un nativo con corona no sabría distinguir entre logística y una avanzada militar, y porque la corrupción de tu sistema no les permite ver más allá del dinero que van a ganar si logran sacar el litio y las tierras raras de mis tierras. Te usaron como carne de cañón diplomática. Ahora dime, ¿vas a seguir sosteniéndome la mirada defendiendo a ese gobierno, o por fin vamos a hablar con la verdad? Pérez se quedó completamente muda. Intentó levantar la cabeza, intentó forzar una réplica con el orgullo que le quedaba, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La verdad sobre su propio país, dicha por un ser místico en otra dimensión, la había dejado completamente desarmada. Nosotros, el alto mando, no, titubeó torpemente, bajando las orejas y clavando la mirada en el suelo de la carpa, incapaz de articular una sola frase coherente frente al shock de haber sido descubierta por completo. Sostuve la mirada sobre ella unos segundos más, disfrutando del silencio sepulcral que se había tragado la carpa. La almirante seguía ahí, con las orejas gachas, las alas caídas y la mirada perdida en el suelo, asimilando el golpe psicológico. Justo cuando hizo el amago de querer levantar la cabeza para intentar hilar otra excusa, solté un suspiro de fastidio y añadí el remate definitivo, con una voz arrastrada y llena de un desprecio absoluto. Y ni me hagas hablar del crimen organizado, Pérez. Porque si nos metemos a discutir cómo los grupos delictivos tienen bajo la bota a comunidades enteras del otro lado, cómo se meten en los negocios del gobierno y cómo tu precioso ejército tiene que andar lidiando con ellos mientras los políticos se lavan las manos, no terminamos hoy. Sé perfectamente que tu país está sangrando por dentro. Así que no me vengas a vender la idea de que son el pináculo de la civilización y el orden que viene a traernos seguridad con sus juguetes de metal, cuando ni siquiera pueden mantener la paz en sus propias calles. Esa última frase fue el clavo en el ataúd. El poco color que le quedaba a la Pegaso en el rostro se esfumó por completo. Aquello ya no era solo una humillación estratégica, era la cruda y dolorosa realidad de su hogar, expuesta sin piedad por un ser que se suponía que no debía saber ni que era un arma de fuego. Príncipe, yo no, alcanzó a balbucear Pérez.
Sus cascos delanteros temblaron tanto que tuvo que abrir un poco las alas a los costados para no perder el equilibrio sobre la tierra. La almirante de las Fuerzas Armadas, la mujer que había cruzado el portal con la frente en alto lista para imponer condiciones diplomáticas, se había quedado completamente reducida a un manojo de nervios, muda y tiritando frente a mí. Y para acabar de una buena vez con este ridículo cuento de ficción donde un país moderno e industrializado asume automáticamente que puede colocarse por encima de uno que consideran no moderno, vamos a dejar las cosas en claro de una maldita vez, solté, ensanchando mi sonrisa, pero esta vez sin una sola pizca de humor en los ojos. Fijé mi mirada directamente en las pupilas dilatadas de la almirante, y en ese preciso instante, dejé que toda la pasividad de mi fachada se derrumbara por completo. Se van a llevar sus estúpidos juguetes de metal. Ahora mismo, ordené, bajando el tono de mi voz a un susurro tan frío y cortante que pareció congelar el aire dentro de la carpa. No mañana, no cuando le convenga a tus superiores, ni cuando terminen de inventar otra excusa barata. Quiero esos blindados fuera de mis tierras inmediatamente de regreso por donde vinieron. Si cruzo esa lona y sigo viendo una sola de esas torretas apuntando hacia mis árboles, consideraré que tu nación ha iniciado un acto de provocación bélica abierta. Y te aseguro, Pérez, que no les va a gustar ver cómo respondo a una invitación de ese calibre. A medida que las palabras salían de mi boca, comencé a liberar la presión de mi magia de forma masiva, dejando que un aura asesina, densa y destructiva, comenzara a emanar de mi cuerpo. El brillo azul de mi cuerno dejó de parpadear. Ahora era una llama viva, constante y cegadora que proyectaba sombras grotescas y danzantes contra las paredes de la lona. El ambiente dentro de la estructura cambió de golpe, volviéndose tan pesado y denso que la gravedad misma parecía haberse triplicado. El aire se volvió rancio, seco, transformándose en una masa asfixiante que quemaba los pulmones con cada intento de respiración. La almirante Pérez sintió el impacto de golpe, como si una placa de plomo le hubiera caído directamente sobre el lomo de Pegaso. Su entrenamiento militar, sus años en la academia y toda la disciplina humana de la que tanto se enorgullecía se hicieron polvo en un segundo ante el horror absoluto de la magia pura y desatada. El instinto biológico de su cuerpo equino tomó el control absoluto. Sus orejas se pegaron por completo al cráneo, sus alas de plumaje gris se abrieron de golpe en un reflejo desesperado por buscar una salida que no existía, y cada vello de su pelaje se erizó ante la proximidad de una muerte inminente. Príncipe, por favor, alcanzó a ahogarla Pegaso, pero el aire simplemente no entraba a sus pulmones. Sentía que una mano invisible y gigantesca le cerraba la garganta, aplastándole la tráquea mientras la pura intención asesina que yo desprendía le taladraba el cerebro, mostrándole visiones implícitas de ceniza, fuego y destrucción total. Presionada por el terror puro, Pérez comenzó a retroceder de manera caótica. Sus 4 cascos flaquearon, moviéndose torpemente hacia atrás sobre la tierra suelta de la carpa, buscando poner distancia entre ella y el monstruo que tenía enfrente. Dio un paso, luego otro, con la mirada fija en mis ojos encendidos, completamente paralizada por el pánico. Pero la presión era demasiada, el piso parecía desvanecerse bajo sus patas, y el pavor le congeló los músculos de las articulaciones traseras. En su desesperación por alejarse, su casco izquierdo tropezó con una de las patas de la mesa de mapas. El equilibrio de la almirante se rompió por completo. Sin fuerzas para sostenerse en su fisonomía cuadrúpeda, sus patas cedieron y cayó de golpe hacia atrás, impactando pesadamente contra el suelo de la carpa. Se quedó allí tirada, temblando descontroladamente de pies a cabeza, con las alas semiabiertas y desordenadas sobre la tierra, asfixiándose bajo el peso de mi sola presencia mientras me miraba hacia arriba como una presa acorralada espera el golpe de gracia del depredador. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por sus jadeos secos y desesperados. Me quedé observándola desde mi altura, disfrutando de su absoluta sumisión por unos largos, agónicos e interminables segundos, permitiendo que el terror se grabara a fuego en su memoria para que nunca olvidara con quién estaba tratando. Y entonces, de la nada, rompí a reír. Una carcajada limpia, sonora y vibrante escapó de mi garganta, resonando con fuerza en toda la estructura. En ese mismo instante, corté el flujo de mi magia de golpe. El aura asesina desapareció en un parpadeo, la presión gravitatoria se esfumó y el aire frío y limpio del bosque volvió a entrar de golpe a la carpa, permitiendo que la almirante soltara una bocanada de aire ruidosa y desesperada, tosiendo sobre la tierra mientras intentaba recuperar el aliento.
Caminé lentamente hacia donde ella estaba tirada, deteniéndome a escasos centímetros de sus cascos delanteros. Me incliné hacia abajo, reduciendo la distancia entre mi rostro y el suyo, mirándola con una calma tan gélida que resultaba más aterradora que la misma furia de hace unos momentos. Ustedes no son los que mandan en estas tierras, almirante. Grábatelo muy bien en esa cabeza tuya, le dije, arrastrando las palabras con una autoridad absoluta que no admitía réplica. Tus superiores, tus políticos, tus blindados y toda la maldita tecnología moderna de tu mundo no significan absolutamente nada aquí de este lado. Soy yo el que decide quién entra, quién sale, qué se cultiva y qué se extrae. Soy yo el que pone las reglas del juego, y soy yo el que manda en este maldito reino. Así que levántate de la tierra, limpia tu uniforme, saca esos blindados de mi vista y dile a tu gobierno que la próxima vez que intenten jugar al ajedrez conmigo, me encargaré de que no les quede tablero para regresar. La almirante Pérez se quedó tirada en el suelo por unos segundos que le parecieron eternos, con el pecho subiendo y bajando de forma violenta mientras sus pulmones devoraban el aire que finalmente había regresado a la carpa. Todo su cuerpo seguía temblando de manera descontrolada, un sismo involuntario que nacía desde la punta de sus cascos y se extendía por todo su pelaje gris, hasta hacer vibrar cada una de las plumas de sus alas, las cuales permanecían semiabiertas y caídas sobre la tierra, completamente desordenadas. Las palabras finales de Fatui se grabaron a fuego en su mente, repitiéndose en su cabeza como un eco ensordecedor. Su mirada, fija en los cascos del príncipe que se alzaban a escasos centímetros de su rostro, reflejaba un pavor tan puro que sus pupilas se habían reducido al tamaño de 2 cabezas de alfiler. El terror absoluto, ese instinto primitivo de supervivencia que te dice que estás frente a algo que puede borrarte de la existencia con un solo parpadeo, estaba completamente tatuado en sus ojos. Ese sí, señor, entendido, alcanzó a articular en un hilo de voz, con los dientes castañándole tan fuerte que apenas se le entendieron las palabras. Ignorando cualquier pizca de orgullo, protocolo militar o la dignidad que se suponía debía mantener por su alto rango, Pérez comenzó a levantarse apresuradamente de la tierra. Sus 4 patas, todavía débiles y torpes por el remanente de la presión mágica, flaquearon en el primer intento, haciéndola tambalearse de forma grotesca. Con una desesperación ciega, clavó los cascos delanteros en el suelo y se impulsó hacia arriba, acomodándose la gorra militar que se le había ladeado, sin molestarse siquiera en sacudirse el polvo que le cubría el uniforme. No esperó a que le dijeran nada más, ni se despidió, ni mantuvo la marcha firme que tanto ensayaba. La almirante dio media vuelta y salió corriendo de la carpa como pudo, tropezando con los bordes de la lona de la salida. Afuera, sus pezuñas golpearon la tierra del campamento a toda velocidad en un galope caótico y descompuesto, agitando sus alas de Pegaso con torpeza para ayudarse a avanzar más rápido, huyendo de esa estructura como si el mismísimo infierno la viniera persiguiendo los talones. Los soldados humanos que custodiaban el perímetro se le quedaron viendo completamente desconcertados, viendo como su imponente comandante corría con el rostro pálido y la mirada desorbitada en dirección a la zona donde estaban estacionados los blindados. Dentro de la carpa, el silencio regresó de golpe, arrastrando consigo el olor a ozono y la calma que yo tanto disfrutaba. Caminé con total tranquilidad de regreso hacia la mesa principal, contemplando el mapa de Orizaba que se había movido un poco tras el despliegue de poder. Observé de reojo la entrada de la lona por donde la Pegaso había desaparecido en un parpadeo, soltando un leve bufido de desdén. Crucé los cascos, adoptando una postura relajada mientras una sonrisa de burla y superioridad se dibujaba en mi rostro. Pendejos, no duran nada, solté al aire con un tono aburrido, dando por terminada la reunión. Pendejos, no duran nada, solté al aire con un tono aburrido, dando por terminada la reunión.